Ya cuando uno de los muchachos escuchó que ella estaba hablando todo, empezó a amenazarla. Escuché esa voz que me decía, tienes que defenderla, porque ella te está defendiendo a ti. Yo en ese momento empecé a tomar una autoridad, que ya el que se pasara con alguien del curso o de otra área de la escuela, tenía que vérsela conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Shalom, gente linda, Dios le bendiga de una manera poderosa y especial. Estamos acá en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad y el inmenso placer de poder ser parte de todos ustedes. En el día de hoy estamos acá en el segmento sobrenatural y testificando con excelencia. Lo que Dios está haciendo acá es sobrenatural, gloria al Señor. Y creemos que la mano de Dios está y estará siempre con nosotros. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. Aleluya. Y hoy tengo la oportunidad de tener aquí en cabina, en este segmento, a un hermano, gloria al Señor, que trae un testimonio sobrenatural, un pastor que se ha dispuesto en la mano de Dios para revelar luz en medio de las tinieblas. Señores, por lo regular, hay una corriente que han estado fluyendo hoy en día de gente testificando, y hay gente que, como lo que se pega es lo que ellos quieren seguir, hay gente que hasta se inventan testimonio, ¿verdad? Pero el ministro acá tiene un testimonio vivido, hermano. A lo largo del testimonio usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es cuento, que usted se va a sorprender de cosas que él vivió, que sabemos que va a ser de gran bendición para la audiencia y para su vida. Todo lo que el Señor ponga en sus labios será de bendición para ti. Y usted lo va a confirmar por el Espíritu de que está hablando una gran verdad de todo lo que vivió. Prepárese, que Dios va a hablar a tu vida en el día de hoy. Quiero que Él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén, amén. Para mí es un gozo, de verdad que sí, estar por primera vez en este lugar, y siempre venía viendo lo que es la excelencia, y esto me llamó mucho a la atención, y yo decía, wow, están haciendo algo extraordinario, algo muy especial, porque así cada testimonio, cada mensaje transmitido a través de esta plataforma puede restaurar la vida de aquellos que aún no han conocido del Señor, y aún restauran también la vida de aquellos que han caído, pero que pueden tener la esperanza de levantarse. Y mi nombre es Eddie Segura Acevedo. Algo maravilloso que me encanta que Dios ha hecho en mi vida, y es que estamos en el camino, es por su gran amor y su misericordia, y es un gozo estar compartiendo en esta mañana, en este lugar. Amén, mi hermano Eddie, amén. De verdad estamos contentos y complacidos con el Padre por darnos esa oportunidad de poder ser parte de usted y que usted sea parte de nosotros. Eddie, detrás de cámara estuvimos hablando tocante a todo lo que usted vivió. Bueno, usted me resumió algunas cositas ahí tocante al mundo espiritual, de que usted practicaba lo que era el satanismo, la brujería, hechicería y demás. Y hoy por hoy eres un testimonio andante de que Dios cambia, transforma y liberta. Entonces nosotros queremos aperturar este gran testimonio, ese valioso tiempo de calidad, con la primera pregunta: ¿cómo inició todo en su vida, mi hermano? En realidad, la trayectoria inició de la edad, así mismo como hablábamos detrás de plataforma, la edad de 8 años. Wow. Mayormente, de 7 a 8 años. Recuerdo que mi abuela, la madre de mi mamá, ella, antes de fallecer, ella siempre le decía a sus hijos que después que ella muera, yo tenía que seguir con la misma rutina, o sea, con lo mismo que ella hacía. Ella tenía detrás de la casa lo que es un altar, una caseta,
bien amplia. Y ahí tenían todos los cuadros. Todo el que iba a donde ella a consultarse, ahí era que se consultaban ahí adentro. Pero sucede que después que ella falleció, ya los demonios ya estaban buscando la forma de cómo transmitirse dentro de mi cuerpo, o sea, cómo penetrar a mi cuerpo para poseerlo. Porque ya era un pacto que la abuela mía había hecho de que después que ella muera, yo tenía que seguir con ese rito, que yo tenía que seguir con este pacto generacional. Y mayormente esto fue algo que nunca pensé porque en realidad era un niño, adolescente al fin, pero sí algo pasó en ese momento. Y fue que ya cuando cumplí la edad de 9 años, ella fallece. ¿Y qué pasa? En la casa fue algo grande, se gritó bastante. Pero cuando yo me pude acercar, estando en esa edad de 9 años, me pude acercar al ataúd donde ella estaba. Y recuerdo que mayormente cuando me acerco, yo veo el rostro de ella, pero como que no era ella en realidad. Yo me asusté en ese momento. Y le dije a mi madre, mami, pero para mí, abuela no está muerta. Y recuerdo que mi madre tuvo que darme hasta un fuetazo. ¿Por qué? Porque ella me dice, ¿cómo tú dices que ella no está muerta? Pero en realidad, aunque estaba muerta, yo veía algo que estaba en ella y por eso yo decía, ella no está muerta. Porque cuando yo la miraba, yo veía que se me reía. O sea, sin tener que abrir los labios. Y yo me asusté, yo no volví a acercarme más a lo que es el ataúd, hasta que la enterraron. Luego que la entierran, una semana después, mayormente recuerdo que en las paredes de la casa había un llavero. El llavero tenía 3 llaves. Tenía la llave del candado de delante de la casa, tenía la llave del portón y la llave del altar donde ella estaba detrás de la casa. ¿Qué pasa? Yo como jovencito y adolescente al fin, sabe que mayormente los niños, como dicen por ahí, son intrusos. Siempre, o sea, vamos a decir curiosos. Siempre quiere saber para qué eso, de dónde esto. Y yo lo que hice fue que cogí la llave y comencé a ver, a experimentar de qué candado es cada llave. Sucede que la llave que yo cogí fue la llave del candado del altar que tenía mi abuela atrás. Entonces, al yo coger esta llave, yo empecé a abrir el candado de la puerta de adelante, no quería abrir. De la puerta de afuera, del patio, tampoco. Cuando me dirijo hacia el altar, que abro el candado, era la llave correcta. Wow. ¿Qué pasa? Cuando entro al lugar, mayormente no me sentí igual. No me sentí igual. Cuando entré al altar, que estaba el altar ahí, estaba todo apagado, estaban los cuadros de Santa Marta, San Miguel, San Elías, y había un cuadro con la imagen del niño de Astorte. Entonces de repente había una caja de fósforo. Algo como que me puso en la mente, coge la caja de fósforo y prende la vela. Inmediatamente yo empecé a despolvar primeramente los cuadros porque estaban todos llenos de polvo. Y cuando lo despolvo, prendo la vela, ahí escucho la voz de mi madre en ese entonces. Cuando escucho la voz de mi madre,
Yo me asusté, salí corriendo. Cuando salgo corriendo desde aquel lugar, corro hacia donde está mi madre y ella me dice, veme al colmado. Sabes que yo se me olvidó comprar algo y yo quiero que tú vayas al colmado. Cuando yo voy al colmado, ella me dice, mayormente, ves y cómprame un refresco rojo y un pedazo de bizcocho. ¿Qué pasa? Cuando voy al colmado que compro el refresco rojo y el pedazo de bizcocho, en aquel lugar me dicen, ¿y por qué tiene que ser un refresco rojo? Y me dice, esa persona me dice, yo no sé por qué mayormente la gente siempre compra un refresco rojo. Entonces la contesta mía fue para el colmadero, yo no tengo que ver con eso. Mi mamá fue que me dijo que le mando un refresco rojo y un bizcocho. ¿Ok? Cuando le mando el bizcocho, o sea, cuando le llevo el bizcocho y el refresco, me dice, ve, llévaselo a los cuadros que están ahí atrás. Yo en ese momento me quedé sorprendido. Voy, hago lo que ella me dice, lo pongo delante del cuadro más grande que estaba ahí, que es el cuadro de Santa Marta, y cuando lo pongo delante del cuadro, algo me dice, pero cómetelo, bébete el refresco. Cuando agarro el bizcocho y el refresco, cada pedazo de bizcocho que yo me comía, yo sentía un peso dentro de mí. Yo, mientras me iba comiendo el bizcocho, yo sentía que estaba cambiando, yo sentía que no era yo, que no era el mismo. Me bebo el refresco y sentía que no era el mismo, yo estaba cambiando por completo. Y ya al pasar el rato, mi madre vuelve y me llama y me dice, venme al colmado de nuevo. Ahí yo no le obedecí. Ahí yo le respondí de mala manera. Ahí no era yo totalmente. Yo le dije a ella, usted está loca, yo no voy para el colmado. Yo no voy a ningún lado. A mí déjeme tranquilo, déjeme en paz. Yo no quiero ir a ningún lado. Ella me decía, pero muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Porque tú no estás vacío ahorita. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo no entiendo. Y yo le decía en ese momento a ella, usted no tiene que saber qué es lo que me está pasando. Déjeme tranquilo. O sea, yo crecí lo que es un concepto de obedecer a mi madre. Desde que venía creciendo era obedeciendo a mi madre. Todo lo que ella decía, eso yo tenía que hacerlo. Todo lo que me decía, lo hacía. Pero ya al estar ya en la edad de 9 años, al pasar esto, de entrar allí en ese altar, ya mi vida comenzó a cambiar. Mi vida ya no era como la tenía anteriormente. Mi madre comenzó a preguntarle a sus hermanos, a mi abuelo, decía, papá, pero no sé, pero Eddie como que tiene algo que no me está llamando a mí mucho a la atención esto. Esto como que no me llama a mí, yo quiero saber qué es lo que está pasando. La contesta del abuelo mío hacia ella fue de que hay que orar. Hay que orar, porque mayormente sabemos que cuando los niños van creciendo, siempre hay una mala influencia demoníaca. Cuando hay pactos generacionales, sí, eso lo persigue. Y eso a veces muchos padres no entienden eso. ¿Por qué? Porque no lo perciben, no están en lo espiritual. Por eso es que nosotros hay veces que decimos que lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. ¿Por qué? Porque mayormente el que está fuera del evangelio nunca va a poder percibir lo espiritual. El carnal nunca percibe las cosas espirituales. Para entender por qué situación está pasando esa persona, usted tiene que estar metido con Dios. Entonces, el que no es cristiano nunca va a conocer qué es lo que está aconteciendo ahí. ¿Qué pasa?
yo en ese tiempo estaba viviendo de esa forma, ya yo empecé a visitar lo que es la fiesta de palos que hacían en la Luisa Prieta de Monteplata, que ahí fue donde empecé a criarme con mi madre y mi familia. Lo que es la Luisa Prieta de Monteplata, ahí hacían fiesta de palos y que todavía la hacen de vez en cuando. Comenzaban a hacer lo que es gagá, prillé, a veces salíamos a tocar en la calle, en un grupo de personas, y eso me estaba motivando bastante. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, mi madre me decía a mí, yo te dije a ti que no salieras de la casa. Yo no salía. Antes de tener 9 años de edad, yo no salía de mi casa. Yo era de la escuela a la casa. Y de la casa, si mi madre me mandaba a un colmado. Pero inmediatamente ya todo ese espíritu malo entraron dentro de mí. Ya no era yo. Mi madre me decía, no me salga de ahí. Y yo me le escapaba por otro lado. Aún la tía mía, hermana de mi madre, a veces ella me decía a mí, a uno de los hijos de ella, no salgan para ningún lado. A veces no íbamos para el río. Y ella decía, no quiero que cojan para el río. Y nosotros no íbamos, atentos a nosotros. Pero de allá para acá venían los fuetazos. De allá para acá, entonces, como decían, como dicen en Barahona, nos arremangaban. Y eso lo venía yo todo el tiempo llevando ahí, pero mi madre nunca supo qué era lo que estaba aconteciendo. Y ¿qué pasa? Cada vez que mi madre salía de la casa, yo tenía que entrar al altar. Y en el altar yo empezaba a arrodillarme, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo porque era un adolescente. Yo empezaba a arrodillarme y recuerdo que la única palabra que me salía era la que todo el tiempo nos enseñaban los católicos. Santa María, Madre de Dios. Y todo eso lo iba percibiendo, lo que sentía por dentro. Yo sentía que una carga y sentía como que algo se apoderaba de mí. Y en un momento dado, mientras yo estaba ahí de rodillas y a veces sentado con los pies cruzados, yo escuché esa voz que me decía, eres propiedad mía. En ese momento yo miré para atrás, miré para los lados y dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? En ese momento yo me asusté, pero nunca salí del altar. Siempre me quedé ahí y volví a la voz y me decía, eres propiedad mía. Ahora yo quiero que tú tomes el rosario que está enganchado en uno de los cuadros. Y yo tomé el rosario y me decía, mientras tú vayas diciendo Santa María, tú vas contando la bolita del rosario. Y yo iba contando la bolita del rosario. Yo no sabía lo que estabas haciendo. Wow. Y eso mientras más me hablaba esa voz, más fuerza yo estaba cogiendo. Mayormente esto fue algo que nunca pensé que iba a acontecer en mi vida, pero sí siempre me recordaba de esa palabra que mi abuela le decía a sus hijos, que yo tenía que seguir con eso después que ella falleciera. Ya, ¿qué pasa? Mientras voy haciendo todo lo que me va mandando, yo iba aprendiendo la vela. Y en ese mismo tiempo, en una ocasión le dije a mi madre, mami, ¿por qué tú no haces una hora santa? Y entonces cuando yo le dije eso a ella, había un cuadro pegado en la pared que tenía, o sea, lo que muchos retratan como si fuera Jesús, pero entonces con un corazón aquí y esa mano que era así que la tenía. ¿Qué pasa? Yo cuando le dije eso a mi madre,
yo miro el cuadro y yo veo como que un demonio detrás del cuadro se ríe y mueve la cabeza, que sí. Mi madre en ese momento dijo, sí, vamos a hacer la hora santa. Ahí se hizo la hora santa, ahí se dio como siempre, arroz con leche y mucha picadera. Ya a la edad de 10 años, recuerdo que mientras iba a la escuela, ya estaba tomando una forma no adecuada. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a la escuela siempre habían personas, compañeros de la escuela, que ellos al hacer la fila, al subir la bandera, siempre detrás de mí siempre había uno que quería darme hasta un cocotazo. Siempre estaba, como decimos, de chismoso. ¿Entiendes? Entonces eso me estaba llevando a mí a acumular todas esas cosas. Yo decía, yo se las voy a dejar untar todas. Pero sí estaba acobardado, estaba con ese miedo por dentro. Porque eran personas que estaban decididos a lo que sea y le buscaban problemas a quien sea. Entonces eso, cada vez que esos jóvenes, esas personas me hacían esto, me agredían, yo me quedaba tranquilo. Y los demás siempre se burlaban de mí, siempre se reían, me decían, tú sí eres cobarde, tú no sirves, mira, tú no ves que nadie te defiende. Pero eso yo lo iba acumulando todo, porque no era el momento. Pero llegó el tiempo donde esa persona que siempre me agredía fue y se paró, yo tomando un examen, lo que era el examen final de la clase, yo tomando ese examen, él se para de su asiento y va y me da un cocotazo. Cuando él me da el cocotazo, que vuelve a su asiento. Explica qué es cocotazo porque hay personas que no lo entienden, que son del exterior. Exacto. Viene y me dio... El cocotazo es un golpe en la cabeza. O sea, un golpe en la cabeza, un fuetazo demasiado fuerte, ¿me entiendes? Cuando él me da ese golpe, yo me quedo mirándolo, pero ya no lo miraba de la forma que estaba acostumbrado, ya yo lo estaba mirando de otra forma. Ya yo me llené de ira en ese momento porque yo dije, yo se la voy a dejar a juntar toda, yo se la voy a acumular toda, en algún momento yo lo voy a agarrar. ¿Qué pasa? Ese fue el momento, yo sentí que algo se apoderó más fuerte de mí y esa voz que me dijo, levántate. Cuando yo me levanto, yo inmediatamente encierro los puños, me dirijo hacia donde el muchacho está sentado en su silla y en ese momento le caí a golpe. En ese momento me fui en golpe con él, lo tumbé de la silla y mientras no estuviera botando sangre estaba yo dándole golpe. ¿Qué pasa? Cuando me agarraron, porque él estaba en el suelo y yo estaba encima de él, entonces me agarraron, ya el muchacho estaba ensangrentado. Pero entonces, cuando me agarraron, a todo el que me agarró, yo comencé a darle trompa, yo comencé a darle golpe, comencé a quitármelo de al lado. Ya en ese momento se dieron cuenta que no era yo. En ese momento ya estaba de una forma que hasta los profesores dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? Y una de las profesoras me estaba diciendo, Eddie, pero tranquilízate. Y yo le decía, déjeme tranquilo, no quiero saber de nadie. Entonces salí para afuera, el director me llamaba, yo le decía, usted también, déjeme tranquilo. ¿Por qué? Porque algo se apoderó en ese momento de mí. Entonces cuando de repente dan un momento de receso, ya yo estaba esperando que el muchacho saliera afuera. Ya después que lo curaron, entonces uno de los compañeros de él, del grupo, porque eran un grupo, era forma ya de una pandilla que él tenía. Yo esperé que saliera. Cuando ese salió, también me lo llevé por delante. Yo tenía ya un palo, lo que muchos le dicen un garrote. Y ya con ese palo yo le partí la cabeza a ese también.
Entonces al otro que venía también fue partida de cabeza. En ese momento nos sacaron de la escuela, mandaron a buscar a nuestro padre. Cuando mi madre va, a ella le dicen todo lo que pasó. Y mi madre le preguntó, ahora yo quiero que ustedes me expliquen quién fue que empezó. Si los demás estudiantes estaban ahí, ellos son testigos de lo que pasó. ¿Qué pasa? Una de las estudiantes, ella tuvo la valentía de decir cómo era que estaba pasando todo en la escuela. Y ya cuando uno de los muchachos escuchó que ella estaba hablando todo, empezó a amenazarla. Escuché esa voz que me decía, tienes que defenderla, porque ella te está defendiendo a ti. Yo en ese momento empecé a tomar una autoridad, que ya el que se pasara con alguien del curso o de otra área de la escuela, tenía que vérsela conmigo. Y eso fui subiendo con eso, ya no le tenía miedo a nadie. Recuerdo que en una ocasión me encuentro con un brujo que era muy amigo mío y él me decía, ve para mi casa que vamos a hacer algo allá. Siempre tenía su fiesta de palo y ahí empecé a aprender tantas cosas con él que yo no sabía que yo iba a llegar hasta ese término, no sabía que iba a llegar hasta ahí. Y aprendí a tocar lo que es los tambores y a adquirir tanto conocimiento de lo que es la brujería. Él me enseñó cómo hacer baño, a preparar botella, me enseñó cómo a preparar lo que es una bandeja llena de arroz, habichuela, maíz, galleta partida. Entonces eso lo teníamos preparado para dárselo a la persona a comer. Este hombre me enseñó cómo a saludar una persona cuando uno está con los demonios manifestados, o sea, lo que le dicen montado. Cuando una persona está montada, otra no puede ir a saludarlo de la forma que nos saludamos. Dios te bendiga. No. Tienen que saludarse con la mano cruzada. Y yo venía adquiriendo todo eso. Pero sucede que ya al pasar el tiempo, iba haciendo todo, ya y a donde quiera que él iba, yo tenía que ir con él. Ya él me puso como su mano derecha. Todo lo que él me mandaba hacer, yo lo hacía. Si había que prenderle vela a unos cuadros, yo lo hacía, pero sin olvidarme del altar que la abuela mía dejó detrás de la casa. Sin olvidarme de que yo tenía que prenderle vela a esos cuadros, de que yo tenía que estar de rodillas siempre lo que es rezando con esos cuadros. ¿Qué pasa? De repente él comienza a darme unos baños, a prepararme, y yo ya sentía otra fuerza diferente, porque mientras tú vas adquiriendo conocimiento, ya los demonios ya no tienen, o sea, no son el mismo rango. Siempre dentro de la persona que no tiene a Cristo, hay rango diferente, ¿me entiendes? Entonces el rango más alto, el que comanda a los demás, entonces el más pequeño no puede pasarle por encima a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cuando se iba a tocar una fiesta de palo, habían veces que la primera música que se tocaba era llamando a Santa Marta, la dominadora. Se le decía, oye, dile a la culebra que no suba, no es el momento. Y todo eso, y comenzaba a tocar la campana, y a través de los tambores, mientras se iba tocando, era llamando a los demonios. ¿Qué sucede? Ya cuando voy entrando a la edad de 11 años, mi madre decide mandarme para la casa de mi padre, ahí en Los Minas, Vietnam de Los Minas.
cuando ella decide mandarme para la casa de mi padre, me encuentro con la abuela mía que es católica. Ella empezó a llevarme a la iglesia católica y el sacerdote siempre, cuando iban a empezar la misa, ellos siempre estaban acostumbrados a darle un vasito de vino con un pedazo como de galleta o una masita pequeña. Y esto empecé yo a verlo y decía, ve acá, ¿y qué es eso que ellos le están dando? Ya yo yo decía, yo no quiero tomar eso. Me sentía inquieto cuando la abuela mía me llevaba a esa misa que hacían en la iglesia católica. Yo decía, no, yo no quiero eso. Ella me llevaba, vamos a decir, a la mala. Era obligado que yo tenía que ir. Y la abuela mía siempre en la casa le prendía vela a los cuadros, ponía un programa la mañana, a las 8 de la mañana en el televisor, que le decían, pare de sufrir. Y yo le decía, mamá, pero ¿y por qué usted hace eso? No, mijo, que esto me va a ayudar a sanarme, que pare de sufrir. Pero por dentro de mí yo decía, pero ¿y quién para de sufrir? Porque siempre uno tiene algo. Yo le decía, mamá, uno nunca va a parar de sufrir, porque cada cosa que le pasan a uno, uno siempre tiene que estar sufriendo eso. Esa agua que usted se está bebiendo, esa agua no la va a sanar a usted. Usted tiene que ir al hospital para que le receten el medicamento que usted tiene que tomar. Y ella a veces me insultaba y me decía de todo, que la dejara tranquila, que ella cree en eso. Yo decía, bueno, la voy a dejar tranquila, pero nunca mencionaba a Dios. En ese momento yo nunca mencionaba a Dios. A mí se me pegaba un dolor de cabeza y todos pensaban que el dolor de cabeza, mayormente era normal. Me llevaban al hospital, medicamentos conmigo y no se quitaba el dolor de cabeza. Pero entonces ya el que era cristiano decía, ese dolor de cabeza que él tiene no es algo normal, eso es algo espiritual. Y yo miraba a la persona atravesada, todo el cristiano que hablaba de eso, yo lo miraba atravesado. Yo decía, esta persona como que me está haciendo daño. Recuerdo que cuando cumplí los 12 años, decidí lo que es volver a la Luisa Prieta de Monteplata, porque me hacía falta mi madre, me hacía falta mi casa, no me sentía bien en la casa de mi padre. Y cuando decido ir a la casa de mi madre, en ese momento, una semana después que regreso a casa de mi madre, recuerdo que cuando fui a la casa de mi madre fue un 28 de febrero. Y cuando estoy allí, o sea, febrero del 2007, cuando estoy allí, recuerdo que como a 3 o 2 esquinas de la casa hay una congregación, el pastor le llaman Eliezer López, un pastor que en realidad me gusta cómo Dios lo usa, cómo Dios trata con él, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté y donde quiera que se mueva él y su congregación. Y recuerdo que están en una campaña, yo voy a la campaña y allí empieza a atacarme un dolor de estómago fuerte, porque los principados se manifiestan de la forma que ellos quieren manifestarse. A veces se manifiestan con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, algo ellos hacen para querer irse de ese lugar. Y ahí habían más de 5 pastores. Y recuerdo que yo le digo a una persona, me está doliendo bastante el estómago, ya yo estoy que no aguanto. Y uno de los pastores se dirige hacia mí y me dice, ven, voy a hacer una oración por ti para que Dios traiga sanidad. Y cuando empieza a orar por mí, en ese momento no supe de mí.
En ese momento los demonios se manifestaron. Recuerdo que me enseñaron un video para verme como los demonios me tenían poseído. Los demonios se manifestaron. Allí los demonios, recuerdo que en el video pude ver cómo una de las mujeres me agarra los pies para quedarme tranquilo mientras están orando por mí. Entonces los demonios agarran los pies míos y le dan una patada a la mujer, que la mujer queda pegada del altar, o sea, del púlpito, chocó del altar, y en ese momento la mujer quedó en cama por 2 semanas. Wow. Y allí comenzaron a echar fuera principados. ¿Qué pasa? En ese momento quedé libre. Para ellos en ese momento estaba libre. Sucede que al otro día volvieron los demonios, se manifestaron los que quedaban en el cuerpo. Comenzaron a manifestarse, ellos volvieron a luchar con eso. Pero había algo, que mientras los cuadros estuvieran en mi casa, mientras los cuadros estuvieran en la casa de mi madre, como quiera iban a seguir ahí, como quiera me iban a perseguir, porque había un pacto generacional. Y aún esos cuadros estén ahí, ese pacto general, aún esos cuadros lo quiten, el pacto iba a seguir, porque había que romperlo. Había que romperlo obligatoriamente de raíz. Y el pastor manda a buscar a mi madre y le dice: ¿usted tiene cuadro en su casa? Madre le dice: sí. ¿Usted quiere que su hijo sea libre? Vaya y búsquelo. Vamos a quemar esos cuadros, vamos a romper con eso para que su hijo pueda ser libre. Mi madre fue a buscar los cuadros, pero de nada valió de que lo quemaran, porque todavía eso me seguía. Pero sí, a la edad de 12 años acepté al Señor. Ahí comenzó Dios a tratar conmigo, a limpiarme, a tratar conmigo, y va pasando el tiempo. A los 13 años empezó mi ministerio, mi primera prédica, recuerdo que fue en una vigilia allí en San Pedro de Macorís. Y la gloria es de Dios, que Dios hizo como Él quiso en aquel lugar. Pero esos principados vivían atacándome siempre, vivían persiguiéndome para matarme, porque vieron que yo tomé la decisión correcta de aceptar al Señor. Y mientras ya va pasando el tiempo, sucede que yo llego a la edad de 17 años, ahí vuelve y, como dicen, separan las aguas. En ese momento, a la edad de 17 años, me dejo influenciar por una joven que tenía un principado llamado Believer Khan. Y ese principado estaba aliado con lo que es Anaísa. Ellos se aliaron para sacarme de la iglesia. Y recuerdo que esta joven llegó donde yo estaba. Recuerdo, yo estaba sentado en un muro debajo de una mata de mango. Y ella llega ahí, empezamos a hablar y empezó a enamorarme. Que cuándo es que vamos a ser novios, que cuándo es que yo la voy a invitar a dar una vuelta. Y ya yo me dejé llevar por esa corriente. Y yo, bueno, la muchacha está enamorada de mí. Pero yo no sabía qué era lo que había detrás de eso. Porque ya me estaba desenfocando de lo que es la visión del Señor. Ya me estaba desenfocando de eso. Y recuerdo que ya en un momento determinado, un día menos esperado, caí con la muchacha. Caí con la muchacha, me fui de la iglesia, la muchacha se fue también. Sucede que después que ya yo me voy de la iglesia, ella se va, a la semana me dice que no quiere estar conmigo. Y ahí yo entendí que el plan del enemigo era sacarme a través de ella. ¿Qué pasa? Ya comencé a llenarme de odio. Volví a odiar a mi madre. Volví a odiar a mi familia. Cuando una tía mía, un tío mío o un hermano mío me decía algo, yo le daba hasta un pecozón, le daba un golpe a uno de los hermanos míos. Ya estaba actuando mal.
Y recuerdo que un día dije, yo no puedo estar en esta miseria. Yo no puedo estar todo el tiempo andando como pobre. Yo no puedo ver a mi madre en esa situación que tenga que estar a cada rato comprando algo para revenderlo o estar en una esquina vendiendo tantas cosas que saliendo a negociar o trabajando en casa de familia. Yo decía, yo no quiero ver a mi madre en esa condición. Yo no quiero verme así como yo estoy. Hay veces que yo tenía que ir a la escuela o tenía que ir a la iglesia cuando iba, era con un hoyo debajo de los zapatos. A veces tenía que ponerle un cartón adentro a los zapatos y cuando llovía era terrible. Para orar en la iglesia yo tenía que quitarme los zapatos para que nadie supiera de que tenía un hoyo, porque entonces si lo levantaba se iba a ver el hoyo. Pero también afuera del evangelio, después que me voy del camino del Señor, ya empiezo a apoderarme de que yo quiero ser diferente, de que no puedo seguir en esa miseria. Empiezo a tener otra vida. Y alguien me decía, uno de los amigos míos que siempre andaba, ¿no? Vamos a salir para la calle, vamos a atracar. Y digo, yo no quiero esa vida. Porque el que atraca fácilmente lo matan. Y yo no quiero esa vida. Otros me decían, vamos a esperar que sean las 12 de la noche y vamos a romper una puerta de esa y vamos a meternos. Yo les decía, yo tampoco quiero eso. Pues entonces tú no quieres nada, tú no quieres tener cuarto. Yo le decía, óyeme bien lo que te voy a decir. Los cuartos yo los voy a tener como Dios quiera. Le dije, los cuartos. Ahí comencé entonces a poner a Dios en primer lugar. Porque ya al haber conocido el camino del Señor, ya empecé, pero los principados me tenían ya poseído. Porque una vez que tú te apartas del evangelio, dice que anda un principado por los lugares celestes. Y cuando ven la casa que está limpia, Buscan a 7 peores. ellos van y buscan 7 peores que ellos para habitar en esa casa, o sea, en ese cuerpo. Entonces empezaron a habitar en mí. Y yo le decía a los muchachos cuando me decían eso, yo le decía, oye, me bien lo que te voy a decir. Yo no puedo vivir así. No me digas que haga eso. Lo primero que me puso el diablo en la mente, tú tienes que tener fama. Tú tienes que ser más millonario que todos los que viven en este sector, en este lugar. Tú tienes que ser más millonario aún que el presidente de la República. Oye, una gente adinerada. Y yo fui donde un brujo, amigo mío, llamado Miguel Alcántara. Y cuando voy donde él, me dice, yo quiero que a las 5 de la mañana te presente en mi casa. Yo le expliqué que quería tener fama, que quería tener mucho dinero, que quería ser millonario. Sucede que a las 5 de la mañana nosotros arrancamos para Haití. Cuando nosotros arrancamos para Haití, yo no sabía en realidad que era para Haití. Nosotros entramos a la puerta, o sea, entramos a la autopista Duarte, y cuando estamos en la autopista Duarte, inmediatamente yo me duermo en el asiento. Y cuando me estoy durmiendo, el brujo me topa y me dice, ya llegamos. Abre los ojos y me dice, ¿cómo que ya llegamos? Sí, ya llegamos. Y en realidad estábamos en Haití. Lo que él hizo fue que se transportó, esperó que yo me durmiera para él transportarse. Wow. Él usó lo que es la transportación. Y yo le dije, ¿cómo tú lo hiciste? Dijo yo, tranquilo. Dijo él, tranquilo. Yo lo hice de la manera que sé hacerlo. Entonces, cuando estamos parados frente al portón del Papabocó, hacia donde él me iba a llevar, el Papabocó está parado en la puerta de su casa y dice, vengan, porque yo lo estaba esperando. Yo me asusté y le digo, ¿cómo que él no estaba esperando? ¿Y quién le dijo a él que nosotros veníamos para acá? Él me dice, sí, San Miguel le dijo a él que nosotros veníamos para acá. Entonces cuando entramos, yo entro asustado. De repente el miedo comienza
a irse. Comienza a ir. Recuerdo que empezaron a tocar la campana, los tamboriles, él comenzó a llamar todos esos principados, todos esos demonios. Y me dice, quítate el poloché. Cuando me quito el poloché, me hace una cruz de ceniza en la frente, una cruz en la parte izquierda y en la parte derecha. Cuando me hace la cruz, sigue tocando la campana y llamando a los demonios. Me echa un agua encima y me dice, ahora párate. Me lleva de mano a una cisterna que estaba llena de serpientes. La cisterna, al estar allí llena de serpientes, yo me sorprendo. Y él me dice, tú tienes que durar 3 horas metido en esa cisterna. Dios mío. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y cómo es esto? Yo que le tengo tanto miedo a la serpiente. Y me dice él, tienes que meterte, porque el trabajo para tú obtener dinero es a través de todo lo que se te está haciendo. ¿Qué pasó? Yo bajé por la escalera que tenía la cisterna y duré allí metido 3 horas, parado, agarrado de un tubo, y todas las serpientes de colores me estaban envolviendo de la cintura para abajo. Wow. Y me estaban apretando. Yo sentía que me estaba asfixiando y estaba con la mano agarrada del tubo. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento donde yo me moví un poco, pero abajo había una serpiente negra, que esa nunca me envolvió. Esa se quedó ahí para cualquier movimiento que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo me movía, ella me picaba en el tobillo derecho. Mientras yo me movía para este lado, ella corría para el tobillo izquierdo y me picaba. Ahí empezó a darme fiebre, dolor de cabeza, ahí me dio vómito, ahí de todo me dio en ese momento, ahí dentro. Ya yo sentía que los ojos se me estaban saliendo del dolor grande de cabeza que yo sentía. Y cada vez que movía para ver si las serpientes me soltaban, ella volvía y me picaba. Y yo escuchaba esa voz que me decía, no inquiete a Santa Marta. Wow. Y cuando yo miré para abajo, yo vi que la cabeza de ella se transformó en la cara del espíritu de Santa Marta en ese momento. Y me decía, yo soy Santa Marta. Dios mío. Yo soy la dominadora. Tienes que dejarte dominar por mí. Y todo lo que yo haga, tú tienes que hacerlo. Ahí paramos el video, señores. Esto es para una segunda parte. Prepárense porque la segunda parte viene de camino. Señores, esto está tremendo, esto está sobrenatural, lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una oración breve, hermano, para sellar este tiempo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias damos por esta bella oportunidad de estar aquí. Y sé que Dios va a seguir hablando a la vida y siempre he dicho que es importante de que las armas y aún los jóvenes y los padres que nos escuchan a través de las redes, a través de la radio o cualquier otra plataforma, ellos puedan escuchar siempre los testimonios que uno da para que ellos sepan cómo van a cuidar a sus hijos, para que ellos sepan cómo van a actuar con sus hijos. Porque una de las mayores cosas fue que siempre, como dicen por ahí, que le dicen hijos de Satanás, o sea, hijos del diablo a los hijos, y por eso opera. Entonces, vamos a hacer esta oración, y esta oración es para que Dios le ponga un entendimiento a cada padre y a cada madre, para que sepan dónde instruir a sus hijos. Que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mas Jesús también dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Siempre cuando estoy en la congregación, donde estamos trabajándole al Señor, siempre le doy esa palabra a la persona, a los hermanos, y le digo, intrúyanlo. Vamos a trabajar con los niños en la juventud. Y estoy encantado de trabajar con la juventud y los niños, y no me voy a detener. Amén. Y quiero por eso hacer esta oración principalmente por los niños, adolescentes y la juventud, pero también por los padres. Amén.
Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos Gracias. gloria y te damos honra porque tú te la mereces por los siglos de los siglos. En esta hora ante tu presencia te presentamos, Señor, los padres, Señor, cada padre de cada provincia, de cada país, de cada sector, campo, Señor, y que están en este Dios Todopoderoso, en estos lugares, Señor, para que tú vayas tomando el dominio y el control en ellos, Señor, que tú le pongas entendimiento, Jehová, que ellos entiendan, Señor, por qué, Dios mío, debemos instruir los niños en su camino, por qué debemos, Señor, llevarlo hacia ti, Señor, encaminarlo a tu presencia, Padre, que ellos entiendan, Padre, que todo lo que está aconteciendo sobre la faz de la tierra, Dios, que toda la destrucción que hay sobre la faz de la tierra, porque el enemigo, Dios Todopoderoso, quiere apoderarse. Padre, en esta hora te presentamos los niños, Dios del cielo, que tú los cubras, los protejas y los guardes. Padre celestial, que tú pongas obediencia en ellos, Señor, que tú pongas, Dios mío, esa obediencia, que ellos puedan obedecer a su Padre, que ellos puedan obedecer a su Madre, Señor. En esta hora te presentamos la juventud de República Dominicana, la juventud de diferentes países, Señor. En esta hora, Dios mío, ya están en tus manos, Jehová, que esa juventud que se pierde ahí afuera, Dios mío, Señor, puedan venir a tus pies, que esa juventud, Dios Todopoderoso, que escucha los mensajes cuando salimos a la calle a predicar el evangelio, Padre, ellos puedan, Señor, acudir al llamado. Padre, declaramos una palabra profética, Dios mío, y marcamos una palabra sobre ellos, Señor, y es que ellos serán pastores y evangelistas, así como un día después de mi madre haber aceptado al Señor mientras yo tenía 12 años de edad, bendeció sea el Señor, mi madre de una palabra y fue de que yo iba a ser pastor y evangelista, y hoy en día, gloria al Cordero del Señor, estamos glorificando al santo nombre del Dios Todopoderoso por lo que está haciendo en nuestra vida. En esta hora, Señor, declaramos pastores y evangelistas para estos últimos tiempos en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos que República Dominicana será una nación de bendición para otra nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, 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 amén. Impresionante lo que Dios está haciendo, mi hermano. Amén. Gracias por venir, gracias por ser parte de todos nosotros. Señores, compartan este video. Ha sido un testimonio impactante, poderoso, para la gloria de Dios y edificación del pueblo. Esperamos que en la segunda parte también usted sea parte y lo pueda compartir para que Dios también pueda alcanzar a los demás. Dios me le bendiga. Se despide de usted, su amigo y su hermano, Dionis Luis y Eddie Segura. amén. Dios le bendiga.